Buenos días, estamos aquí en la cámara de nuevo, en un nuevo de temporada, el espacio que reservamos para las empresas socias para tratar con ellas temas de actualidad y de interés empresarial. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad y más en concreto de sostenibilidad en el ámbito de la cadena de suministro retail. Y bueno, pues paso a presentar a las personas que están aquí conmigo. ¿Vale? A mi izquierda, para empezar, está José Antonio Yela, que es el director de Relaciones Institucionales de Eroski. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A continuación, Rebeca, de Sustain, una consultora en el ámbito de sostenibilidad. Y a continuación, Javier Abello, de Lodisna, pues responsable de proyectos estratégicos, ¿no? Creo que es así. Así vale. es. Bueno, quería empezar un poco porque presentaseis vuestra organización, aunque creo que sois bastante conocidos y conocidas, pero hicieseis una breve presentación y como hoy estamos tocando este tema, de alguna forma que nos contéis algún proyecto, alguna iniciativa que hayáis desarrollado en este ámbito y que consideréis interesante y luego también hacia adelante, ¿no? ¿Qué proyectos, qué retos, qué cuestiones queréis abordar, ¿no? En los siguientes meses, años? Empezamos, si quieres, José Antonio, por ti. Muy bien, ¿De acuerdo? gracias, Iñaki. Bueno, pues Eroski es una organización de casi 28.000 trabajadores que fundamentalmente estamos localizados en el norte de España, entendiendo el norte de España desde Galicia a Baleares, donde tenemos una muy buena posición en todas las comunidades del norte. Fundamentalmente nos dedicamos a distribución alimentaria o bienes básicos de consumo y tenemos un propósito, una forma de entender, porque al final somos una cooperativa de consumo y eso nos da un ADN distinto desde el origen y desde la forma de hacer las cosas, que es intentar poner a disposición de nuestros clientes, de nuestros consumidores, productos que den una alimentación saludable, sostenible y asequible. Porque esa yo creo que es también una parte fundamental, ¿no? De la sostenibilidad. Tenemos que conseguir que lo que hagamos sostenible sea asequible. Porque como tengamos o trabajemos una sostenibilidad que luego sea inalcanzable para muchos de los clientes o de los consumidores finales, que es para los que trabajamos todos, pues yo creo que no será adecuada, pues porque no habrá cumplido el fin de todo esto, ¿no? Somos una organización que, como te decía, eso lo llevamos dentro de nosotros, pero les comentaba antes a los compañeros que nosotros el primer ecoplan interno de trabajo lo pusimos en marcha hace 30 años. Y que igual entonces el consumidor no estaba preparado como está hoy, que al final hoy casi nos exige, es una ola que nos lleva hacia adelante, que tenemos que estar mucho más puestos, ¿no? Hace 30 años pusimos a disposición la primera bolsa de rafia, que decíamos a los consumidores, si se te rompe, tráela, que te doy otra, ¿no? Es decir, una forma sostenible para no gastar bolsas de plástico. Bueno, pues todo eso. Y algunas otras cosas que irán saliendo de la conversación para no monopolizar esta hora de entrada, por lo menos. Gracias. Rebeca. Vale, bueno, pues yo soy Rebeca, represento a Sustain. Sustain es la contracción de Sustainability Innovation. Nosotros nacimos un poco con el pensamiento, ¿no? De esto que ahora le llaman economía circular. De hecho, inicialmente casi estábamos pensando como en diseñar productos de otra manera y cosas así. Y de hecho lo que pensamos es que nuestra organización lo que quería era dedicarse a esa sostenibilidad simple. Y aquí, vamos, José, 100%. Entendía de 3 vertientes: económica, o sea, nadie te compra ser sostenible social y ambiental si no sobrevivo económicamente. Ahora hemos quitado económico por gobernanza, sí, pero bueno, tiene que ser así. Tratando de ser sostenible siempre desde un punto de vista de innovación, porque entendíamos que lo mejor estaba por llegar, ¿vale? Cuando empezamos en 2013 a pensar un poco cómo organizarlo, nuestra consultoría se focalizó en economía circular, es decir, nunca olvidando esa triple vertiente, entendiendo que economía circular era la primera vez, ¿no?, que mezclaba. Yo me dedico al sector de consultoría de medio ambiente desde el 2005 y fue como una sorpresa ver economía y medio ambiente junto en una misma, ¿no?, frase. Pero sabíamos que probablemente en el futuro la sostenibilidad vendría por otros nuevos modos. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es ir adaptándonos un poco y ofrecer la parte de innovación, de estar siempre un poco adelante para ver qué le podemos ofrecer a empresas, ¿vale? Desde el punto de vista un poco de cadena de suministro, nosotros ahora hacemos como 3 cosas, ¿no? Tenemos el cliente
que sufre los requisitos de una empresa grande, ¿vale? Es decir, el de llega a Grupo Eroski y me pide un requisito y no sé cómo darle salida. También tenemos el cliente, ¿no?, más grande que dice, yo quiero empezar a tomar parte hasta ahora por temas reputacionales o a partir de ahora incluso legal, y qué es lo que puedo hacer, y luego os cuento algún ejemplo más. Y luego nuestra misión y visión está el hecho de compartir nuestro conocimiento. Es algo con lo que nacimos, creemos que tiene que ser así y estudiamos. O sea, mi madre se morirá sin saber a qué me dedico, es un poco fuerte, pero es así. Siempre le digo que intento traducir las cosas que otras personas dicen, es decir, o requisitos legales, y se lo hago fácil a las empresas, o organismos internacionales, ¿no? Pues en el caso de Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás, casi como traductora. Entonces, en esa parte, ¿no?, pues nuevas legislaciones que están llegando, pues de due diligence, o el mismo, ¿no?, Stop al Greenwashing, como eso, ¿no? El Grupo Eroski, por ejemplo, lo puede implementar en cadena de suministro y cosas así. Muy bien. Javier. Bueno, pues en Lodisna somos una empresa de transporte y logística con 3 unidades de negocio principales, que son la del transporte internacional por carretera con doble conductor y de carga completa, el de operador logístico y el de distribución y última milla. Entonces, claro, para una empresa de transporte que yo creo que es muy intensiva en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Porque al final es lo que utilizamos para mover nuestros camiones, nuestros 200 camiones. Claro, nuestra posición o nuestra visión un poco, ¿no?, de esta sostenibilidad, que dices, claro, ¿cómo lo abordo, no? Pues para nosotros es pues, tener una mirada proactiva, ¿no? E intentar pues, aprovechar también la oportunidad que representa para, bueno, pues para plantear nuevas formas de hacer, para tener conversaciones con clientes de otras cosas y realmente pues, buscar soluciones y aterrizarlas y transformarlas en algo concreto, ¿no? Entonces, ya ahora conecto con 2 de las cosas que habéis dicho, ¿no?, que me parecen súper importantes y que, vamos, hay que darles cara, que son la asequibilidad y también la parte de innovación, ¿no? Yo cuando empecé en Lodisna empecé como director de innovación. Entonces, uno de los primeros proyectos, que además tiene un carácter completamente de sostenibilidad, fue el intentar meter en la flota un camión eléctrico, una tractora de 40 toneladas, ¿no? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues aquí tenemos diferentes enfoques. Podemos simplemente meterlo en alguna operativa sencilla o podemos ir un poco más allá y ligándolo con esa asequibilidad, decir, oye, ¿cómo podemos sacarle chispas a esto? O sea, que realmente al final la rentabilidad de una empresa de transporte se mide por la productividad que tienen sus camiones, que son los kilómetros que hace. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este camión eléctrico haga el mayor número posible de kilómetros, ¿no? Y esa fue un poco la visión que aplicamos. Y hoy pues es uno de los camiones eléctricos que más kilómetros hace la semana de España, hace unos 540 al día, ¿no? Entonces es esa visión de, oye, pues ser proactivos, de plantear soluciones y de también contar con la realidad de las cosas, ¿no? Que al final Sí, uniendo un poquito con lo que dice Javier, claro, nosotros pusimos en marcha el primer camión eléctrico de toda la flota que tenemos de transporte de plataformas a tiendas, lo pusimos en Pamplona. Hace un par de años, una cosa así. Y claro, necesitamos aprender, tanto la empresa de transportes, que es un poco el partner con el que tú llevas la mercancía de una plataforma a las tiendas, aprender a cómo se utiliza un camión eléctrico de verdad, en el sentido más amplio. Es decir, va a una ciudad y en esa ciudad tiene que repartir a 5 o 6 supermercados, pero claro, estamos hablando también de producto fresco y por tanto tiene que llevar frío. Dices, ¿cuál es el consumo de esa batería o de los elementos técnicos que tú los conoces mucho mejor que yo para que de verdad sirva? Porque claro, si no empezamos a probar no sabemos, ¿no? O sea, pero eso no puede llevar a que la manzana o la borraja que vendamos en esa tienda sea más cara, porque entonces no estaríamos haciéndolo bien. Entonces, bueno, hay que compaginar un poco pues esa asequibilidad que decía al principio, que creo que estabais de acuerdo además, con hacerlo bien, hacerlo fácil para el cliente final, que es el consumidor. Pues vosotros lleváis mercancía que después llegará a un cliente final que lo trasladará a su cliente definitivo. Todo eso lo tenemos que hacer llevadero, lo tenemos que hacer bien. Y claro, la mirada desde la sostenibilidad eroskiana tiende a infinito, ¿no? La logística es una parte. La logística que va desde la compra que hace un cliente, bien online o bien de servicio a domicilio, hasta ese domicilio, es otra logística final, de última milla, o lo que queramos llamar, que también
hay que buscar que sea sostenible, eficiente, asequible, toda esa parte. Pero claro, nuestra mirada es, cuando construís un supermercado, tiene que ser sostenible. Cuando hablo con un proveedor, sus prácticas tienen que ser sostenibles. Pero eso, con un precio razonable. Y termino con, igual que estamos en la Cámara de Comercio, al final es una mirada empresarial. Yo sí pediría a las instituciones públicas que las normativas sean asequibles. No puede ser un tsunami de normativas medioambientales que cuando intentas implantar una, ya es que tienes otra que está más exigente. No siempre podemos asumir todo eso. Y no sé si vosotros lo sufrís, o igual vuestro canal es muy concreto, pero lo que nos pasa a nosotros, por lo menos en concreto, es que una normativa europea, que después se traslada a una normativa nacional, después tiene una propia normativa autonómica. Sí. Entonces, lo que me sirve para cumplir en Navarra no me sirve para cumplir en Galicia. Y ya, ese es el desquicie. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos entre todos? Fácil. No sé. Creo ahí, Rebeca, que tú eres experta en ese ámbito. Además, no solo la que hay, sino la que está por venir, ¿no? Sí, eso quería un poco comentar, teniendo en cuenta lo que dice Josiane, porque nosotros, ¿no? Y antes, hablando un poco en tertulia, hablábamos de que en 2013, ¿no? Nosotros empezamos con el término de economía circular, bueno, lo llamábamos de otra manera, como diseño y tal. Es verdad que de repente, ¿no? La Unión Europea puso un paquete de medidas encima de la mesa y nosotros, nuestro mensaje martillo pilón, que es dicho muy a lo bruto, pero es así, es tratar de contarle a las empresas las cosas que van a venir, que a veces son muy inciertas, porque de lo que se publica en Europa, bueno, de lo que Europa dice que va a publicar a lo que publica, lo que luego se traspasa aquí y luego lo de las comunidades autónomas, en el caso concreto de medio ambiente, yo, bueno, estudié Derecho, todavía cada vez que doy una charla X de sostenibilidad, le cuento a la gente, es que en medio ambiente puede legislar hasta el ayuntamiento, o en ruido puede legislar el ayuntamiento, ya Organización de Naciones Unidas, Europa, España, Navarra, Pamplona, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que además nosotros incidimos mucho en esto, en el tema de vigilancia estratégica desde el punto de vista, y muchas veces, ¿no? Que tenéis contra la parte de innovación, nosotros siempre tratamos, ¿no? El diagnósticos que hacemos, visitas comerciales y demás, en tratar de darle importancia a esa parte de vigilancia estratégica normativa. Estoy totalmente de acuerdo que es el loco, el tsunami, que es muy difícil que una empresa, y también os lo digo porque nosotros somos una microempresa, puedas estar dedicando esfuerzos y recursos a pensar 5 años antes en cómo me puedo, ¿no? Porque no solo tengo medio ambiente, sino la parte social, la parte de economía, lo tributario, es muy difícil. Aunque yo te venga y te cuente cosas, la realidad es que legalmente, hasta que no lo tenemos un poco encima, la empresa es muy difícil que reaccionemos. Y estoy totalmente de acuerdo en el que muchas veces bombardeo, ¿no? De lo que está pasando para las empresas es muy difícil de cumplir y la administración debería de saber que cumplir la legislación 100% es muy complicado. Y aquí hablamos muchas veces de sostenibilidad por encima de lo legal, ¿no? Y yo en muchos foros que hablamos de responsabilidad social digo, sí, y está genial y podemos hacer un mogollón de prácticas, pero que ya solamente cumplir lo legal se viene... Complicado. Se ha venido y se viene. Sí. Y en ese sentido, tanto en vuestras organizaciones como tú desde esa visión un poco más angular, ¿no? Tendencias, ámbitos, a ver, hablamos de cadena de suministro, podemos estar hablando de vehículo eléctrico, podemos estar hablando de producto local, kilómetro cero, podemos estar hablando de envases, embalajes sostenibles, de residuos, de evitar la merma, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Tanto en vuestras organizaciones como lo que tú estás viendo como consultora más en genérico, yo creo que es muy ilustrativo como los ejemplos concretos, ¿no? Hacia dónde van las inquietudes, hacia dónde va también la normativa, dónde van esas tendencias. Una empresa que nos esté escuchando que pueda decir, oye, pues esto que oigo me inspira para yo a lo mejor abordar o iniciar o plantearme proyectos de sostenibilidad en esos entornos. ¿Cómo nos podríais ilustrar, ¿no? con esos ejemplos? Me da igual cualquiera de los tres. Bueno, yo claro, voy a hablar de lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Que es una parte, como tú has dicho, pues pequeña, pero bueno, también es grande, ¿no? Al final España es fundamental. Sí, fundamental. Y luego también en España, pues justo, concretamente, es uno de los países europeos con más flota, ¿no? A nivel europeo.
Entonces, bueno, pues es complejo, la verdad, como has dicho tú, toda la parte normativa para una empresa mediana, pequeña, es bastante complicado de abordar. Incluso diría yo que tienes que incorporar gente que tenga capacidad de poder digerir todo eso y ver cómo lo vas a aterrizar, ¿no? En el caso de la parte del transporte, pues ahora mismo lo que tenemos, claro, hay una complejidad enorme, ¿no? Porque esto se entremezcla también pues, con la incertidumbre que hay con toda la parte de combustibles, eso es, combustibles alternativos, entonces tienes que si el petróleo, que si la electrificación, que si... Entonces todo se mezcla y luego por otro lado además tienes otra complejidad añadida y es que las normativas que se están haciendo en cuanto a sostenibilidad ven la logística, o sea, desde nuestro punto de vista están separadas, ¿vale? En la parte del vehículo y en la parte del combustible y no hay una conexión entre ellas, ¿vale? Es lo que se conoce como el tank to wheel y wheel to... Vale. Bueno, me he liado, es del pozo al tanque y del tanque a la rueda, ¿no? Entonces, las dos normativas están separadas y van por libre. Entonces, por un lado tienes una normativa que está empujando a los fabricantes de vehículos a vender mayor número de vehículos de combustibles alternativos, en concreto electrificación, y tienes también a la regulación que va para los combustibles que, bueno, pues que los va a agravar cada vez más, ¿no? Pero no tienes una conexión, por ejemplo, que por el momento haga viable el que un OEM fabrique vehículos sostenibles que sean de combustión, pero que van a utilizar un biocombustible, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es que aquí hay muchos matices, pero bueno, yo creo que al final el enfoque es, pues bueno, ir aterrizando cosas, ir avanzando. Yo creo que otra de las cosas que has comentado tú es pues el tema de la colaboración, ¿no? Como Eroski, pues trabajando, me imagino, sí, con un distribuidor, oye, decís, vamos a probar esto y vamos a ver qué implicaciones tiene, qué pros y qué cons tiene, ¿no? Pues al final es un poco eso, esa parte de colaboración y también con las consultoras, incluso con el regulador, ¿no? Yo creo que hay que intentar pues unir fuerzas entre todos y traccionar la transformación de forma conjunta. Sí. Creo que eso es clave. Hay no sé, 2 o 3 elementos que igual, por aterrizar un poquito más abajo, ¿no? Elementos como el desperdicio cero, que eso es clave dentro del conjunto del sistema circular y del aprovechamiento, vamos a decir así, o por tanto no gastar más de lo que no toca. Pero es que el desperdicio cero tiene una mirada logística. Es decir, no voy a transportar algo que voy a tirar. Por tanto, en la mirada hacia atrás de cómo tengo que adecuar los pedidos de verdad para que ese desperdicio sea el menor posible, pero además no transporte algo que encima no voy a vender, por tanto no voy a ganar, pues eso es una mirada muy importante para hacer. Luego puede haber otra mirada. Nosotros tenemos ahora mismo unas 50 referencias que ya le hemos puesto el sello Planet Score. Es decir, somos la única organización de distribución en España que lo hace. Cuesta mucho conseguir toda la información del proveedor para que de verdad podamos ponerle a esa referencia ese sello. Pues porque, bueno, es una información que cuesta sacarla, pero es nuestro empeño, porque el consumidor tiene o puede tener el derecho de saber si ese producto es más eficiente desde el punto de vista sostenible a la hora de tomar una decisión para comprar. Claro, eso lo facilitas en la medida que tienes producto local, como en nuestro caso, que en Navarra tienes unas 1.800 referencias que son de aquí, porque sabes que hay una parte de recorrido medioambiental, por lo menos, que ya lo has disminuido. Pero también hay que mirar cómo está elaborado ese producto. O sea, todo tiene... Bueno, pues, y cómo se ha transportado también. Cómo está transportado, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, la suma de todas estas cosas puede decir si un producto es más sostenible, ¿no? Pero claro, tienes que mirar el conjunto. O sea, nosotros, como cosas prácticas, o sea, hay bastante desconocimiento porque vienen normas, o sea, hay mucha parte, ¿no?, en la que grandes empresas se han planteado un poco como criterios de homologación a la cadena de suministro, más proveedores que hablando de producto concreto. De los últimos 2 o 3 años es donde empezamos a ver referencias concretas de producto, ¿vale? Anteriormente, como pocas. En cuanto a la homologación de proveedores, lo que ha pasado es que desde que empezaron a surgir temas, bueno, esto es compliance, ¿no? Y en el que las entidades jurídicas empezaron a tener responsabilidad penal
se han preocupado, ¿no?, de homologar esa cadena de suministro, por lo menos conocer y saber qué están haciendo los proveedores, y de ahí vino como una atracción muy fuerte. De hecho, se han creado plataformas, herramientas informáticas para hacer homologación de proveedores, ¿vale? En este tipo de plataformas a las empresas se les piden pues, políticas, certificaciones y cosas así. Luego hay otro tipo de organizaciones que indagan un poco más y te dicen, vale, si quieres venderme a mí, pásame por favor el impacto ambiental de tu producto, y ahí hablamos ya de otro tipo de certificaciones mucho más exigentes que todavía cadenas de suministro, y hablando así en general, no estamos del todo preparados para cumplir. O sea, todavía tienen que entender qué me está pidiendo el cliente, ¿vale? Y lo que está pasando un poco ahora es que todo esto que ha venido un poco refrendado por temas de reputación, ahora va a haber como normativa, ¿vale? Entonces, siempre pasa un poco lo mismo. Al final, empresas muy grandes, ¿no?, hacen de cabeza tractora, que acaba llegando hasta el cliente más pequeño y la empresa más chiqui de Navarra, incluso nosotros, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un concepto nuevo, ¿no?, que es traspasar esta manera, ¿no?, de hacer due diligence, es decir, de ver los riesgos. Cuando yo compro una empresa, traspasar este mismo pensamiento a ver sistemas de due diligence desde el punto de vista de sostenibilidad de toda la cadena de suministro. Y ahí sí que tengo que analizar un poco qué riesgos me puede generar mi cadena. Esto es un poco por donde se está moviendo. Lo que nos pasa a nosotros es que a veces, ¿no?, llega un sector automoción y están muy interesados en que un cliente tenga una cadena o una política de anticorrupción, y luego en otro les están pidiendo una declaración ambiental de producto de productos de construcción. O sea, la casuística es súper grande. Y luego, sí que es verdad que quería comentar una cosa, Javier, aprovechando que estás aquí, y es que siempre un poco, ¿no?, desde el punto de vista sobre todo el grande que pide criterios a la cadena de suministro, con este tipo de modelos de negocio circulares, sí que es verdad que aparte, ¿no?, de tú tener que ser como el vigilador, ¿no?, y para vosotros como empresa de transporte habréis sufrido, ¿no?, pues muchas veces que te exigen clientes pues criterios para homologarte. Sí que es verdad que con estos modelos circulares al final se trata de generar diferentes círculos en el que sectores como por ejemplo logística pueden jugar un papel muy positivo. O sea, ¿no?, hablando de como take back de productos o, bueno, o generándome, ¿no?, cero emisiones, que es uno de los principios de la economía circular, optimizando rutas y demás. Es decir, que muchas veces, como vemos desde el punto de vista de cadena de suministro y hablando de homologación, lo malo, pero no lo bueno que también, ¿no?, te puede reportar el hecho de que trabajes estos temas. 100%, 100%. O sea, y ahí, bueno, sí que es verdad que igual, porque nos hemos centrado mucho en los últimos 2 años, ¿no? Y quizás más que recibir requerimientos, hemos intentado tomar un papel más de, oye, que tenemos estas soluciones, que estamos trabajando esto, ¿lo quieres? Lo hacemos, te ayudamos, o sea, remamos juntos, ¿no? Ahí, por ejemplo, un proyecto, ¿no?, por aterrizar un caso concreto, ¿no? Antes he comentado el tema de los biocombustibles. Pues empezamos a intentar buscar, oye, con un cliente vamos a meter algún camión que vaya con biocombustible 100% renovable, ¿no?, avanzado, con un HVO. Sí. Entonces, el primer stopper que nos encontramos es, oye, que el cliente dice, no, yo es que necesito que la mercancía, o sea, el camión que lleva mi mercancía vaya con HVO siempre. Pero claro, nosotros hacemos transporte internacional con doble conductor a veces y urgente, ¿no? Entonces, eso es difícilmente escalable. Entonces, bueno, le damos otra vuelta de tuerca y decimos, pues igual podemos montar un sistema de balance de masas certificado por una auditora externa y, oye, montamos eso y pues yo creo que este año terminaremos pues con un repostaje de en torno a casi 2 millones de litros de HVO. Porque al final es buscar soluciones, ¿no? Es ir, en vez de decir, pues esto, yo creo que en general todos los cambios generan como miedo, rechazo, aversión, pero bueno, al final yo creo que hay que ponerse, buscar y, oye, encuentras y puede ser una oportunidad, una ventaja y puede ser algo muy positivo para las empresas. No sé, o sea, José, tú tienes más opinión, pero estaba pensando, por lo menos lo que nosotros encontramos de nuestros clientes, así como muchas veces, ¿no?, dentro de la cadena de suministro puedo trabajar codo con algún tipo de proveedor que me mejore, ¿no?, mis soluciones o mi tal. Es verdad que en el transporte, al menos con la gente que trabajamos, es como, bueno, ellos ya buscarán soluciones, o sea, como deshacerse un poco de la parte de, bueno, yo voy a poner mis objetivos de descarbonización y luego ya, pues que empresas logísticas me puedan facilitar, sí. Tenéis como buen reto ahí. Bueno, yo animaría a las empresas a que tiren. Sí. Te equivocas, pero tienes que tirar. Sí. Nosotros en 2012
abrimos en un supermercado en Oñate, en Guipúzcoa, que era el primer supermercado de emisiones cero, hace 12 años. Eso obligaba a todas las empresas que eran proveedoras de la construcción, de la maquinaria de frío, a mover la cabeza, a girar, a pensarlo, a darle un toque. Hace 2 años ya abrimos el supermercado más eficiente de España en Vitoria. Que no es porque abras un supermercado, es lo que aprendes abriendo ese supermercado para que en las siguientes transformaciones o reformas o aperturas vayas aplicando cosas. Yo creo que eso es muy importante. O sea, no en todo aciertas cuando empiezas, pues porque además, bueno, pues cuando empiezas y no tienes otro del que aprender, pues posiblemente metas más la pata. Pero el aprendizaje que te lleva, sabes que es conseguible, que después es extensible además a una red, en nuestro caso. Y Iñaki preguntaba antes, ¿algún proyecto o algo que podamos compartir? Bueno, nosotros dentro de unos días compartiremos a través del clúster de NagriFood, del clúster agroalimentario de Navarra, compartiremos con las pequeñas empresas, sobre todo, las medianas alguna habrá, pero sobre todo con las pequeñas, un programa de acompañamiento. Es decir, cómo te ayudamos a que elementos de sostenibilidad los puedas poner en marcha. Porque quiero que siga siendo mi proveedor. Y sobre todo las pequeñas empresas, que son muchas con las que trabajamos, pues tienen dificultades desde el punto de vista de su propia estructura, de capacidades económicas y todo eso. Bueno, ¿cómo te ayudamos para que tu producción, tu producto final, lo que quieras, sea más sostenible, no desde la normativa solo, sino que sea capaz de dar un paso más? Porque quiero que siga siendo mi proveedor. Y lo haremos a través del clúster y lo pondremos en marcha y, bueno, pues será para las empresas que quieran. Y yo creo que hay que animar. Hay que forzar un poco que nos tiremos adelante, ¿no? Nosotros les decimos, pensar en utopía y dar el paso que podáis dar, pero pensar en utopía. Claro. Y bueno, ligado con esto que también comentábamos un poco antes, es importante también que la dirección de las organizaciones esté convencida, porque creo que si ahí compran, ¿no? Como es donde se empieza a mover la maquinaria interna, que al final acaba cayendo a la cadena de suministro. Y es súper importante, porque al final, si tú estás convencido internamente, y esto es lo que nosotros vemos cada día, y nosotros mismos también, es si yo estoy convencido y me estoy pidiendo cosas a mí, quiero que mi cadena de suministro me siga y refrende, ¿no? Los valores y lo que yo estoy poniendo encima de la mesa. Yo creo que lo tenemos como muy integrado, ese propósito en nuestro caso, ¿no? La frase que decía al principio de queremos vender alimentación saludable, sostenible y asequible. Y eso hay que traducirlo a todos los elementos que corresponden, ¿no? O sea, que en nuestro caso, pues todavía más forzado, seguro. Desde Estamos ya casi acabando, perdón. Rebeca. No, para nada. Que no sé si algún proyecto, alguna experiencia, algo en lo que crees que va a venir y que va a marcar una tendencia así muy breve, porque me indican que nos quedan 2 minutos. Mira, os voy a contar una cosa que trabajamos, que es difícil de hacer, pero que da muy buenos resultados, que es trabajar con proveedores. Es decir, hay muchas veces que la manera de trabajar, ¿no? De la tractora es, te paso una plataforma, ¿no? Y hay un montón, sin decir nombres, en la que tú subes la información, ¿no? Y ya está. Y hay otra manera, de hecho ahora mismo estamos trabajando, vamos a empezar un proceso con una en la que vamos a juntar a los proveedores en una mesa y yo te voy a exigir, porque en mis valores está, pero en vez de pasarte una plataforma, te voy a contar qué es y voy a necesitar que me digas y escuchamos lo que dicen los proveedores. Y eso, además para el futuro, análisis de materialidad, en todos los temas que va a haber que reportar. O sea, es como conocer de primera mano realmente qué es importante para tu proveedor, es decir, que ellos te valoren, que tú les digas a dónde quieres llegar y que les necesitas para llegar. Y en vez de hacerlo a través de una plataforma, un software, sentarte en una mesa, si es posible, en una reunión online, en lo que queramos, para tratar de escuchar también necesidades. Sí, es un poco pasar de la exigencia a la cooperación, ¿no? Formar yo diría parte que cuando hacemos como cadena de suministro eso es lo más bonito, o sea, tener la oportunidad, ¿no? De escuchar las necesidades. Sí, yo creo que esa colaboración, o sea, además de ser necesaria, también es una oportunidad. Digo, porque al final estás enfocando un problema global, ¿no? Que al final te afecta a todos los eslabones de la cadena y le estás dando pues una solución global, que al final es lo que necesitas realmente, ¿no? Porque no hay otra manera de cambiarlo. Y creo que eso también es, pues eso, una oportunidad y
y algo súper interesante para el que se quiera subir al carro. Sí, Este es un barco de todos, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. a la medida que cooperamos es más Sí. fácil. sí. O sea, no es un barco 100%. de una parte solo de la sociedad. Así es. En esto estamos todos. Es verdad que siempre hay algunos que son los más valientes, los más Sí. lanzados, Siempre que hay. se tienen que tirar los primeros Sí, y otros que están ahí un poco ahí esperando, pero Bueno. sí, yo creo que entre todos. si están dispuestos luego a Sí, dar el salto sí, también. está bien. sí. Yo, última pregunta, un poco para ti, ¿no? Que vienes es Vale. realmente del sector retail Sí. y que, bueno, que también la lanzamos en otros foros, ¿no? Que Sí. hasta qué punto tira la normativa, hasta qué punto tira la conciencia social, la sociedad, ese cliente final, ¿no? Que está cada vez más concienciado, demandando, pidiendo y que de alguna forma las empresas, lógicamente, buscáis, ¿no? Dar respuesta a eso, ¿no? ¿Qué Sí. peso tiene? La normativa se ve a veces como un tsunami, como una exigencia y como una losa. Es verdad que, como dice Rebeca, tira, pero al final el cliente final, hay estadísticas, encuestas que dicen que, bueno, pues sobre todo pues, gente joven está dispuesta a pagar más. Sí. Bueno, ahí... Bueno. entonces, bueno, ¿cuál es el no sé peso de cuánto las más, dos? No sé cuánto Sí. más estáis dispuestos a pagar. Eso siempre puede ser otro debate para otro día. A ver, ¿la normativa es un tsunami y hay que ir cumpliéndola? Sí. Ya está. Como cualquier normativa, cualquier ley, pues tienes que poner en práctica lo que corresponde y cuando corresponde. Hay una parte que en nuestro caso, por lo menos, el consumidor nos sigue y es en la medida que tú tienes más producto local, el consumidor le da valor. Y eso es importante, porque es una forma indirecta de que apoyas la sostenibilidad. Con otros criterios, con lo que sea, pero la apoyas. Y hay otra parte que es la que tú tiras. Cuando comentaba antes lo del Planet Score, no hay una norma que me obligue a a trabajar con ese proveedor para saber toda la información medioambiental y de otro tipo que necesito para yo asignarle ese sello. No me obliga a ninguna normativa, pero doy el paso. Pero porque entiendo que hoy hay un nicho así, mañana será así, de consumidores, que su principal valor es este producto en el conjunto de su proceso de producción está hecho de forma sostenible, sí o no. Y si para él ese es su factor principal o su ítem a la hora de decidir si compra ese producto o no, pues yo tengo que estar ahí. ¿Que me cuesta trabajo y dinero? Sí. De acuerdo. Pero tengo que estar ahí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los tres. Ya Muy acabamos. Simplemente yo quería recordar que todos estos temas de sostenibilidad los abordamos en la Cámara a través del portal de sostenibilidad, donde las empresas pueden encontrar información sobre, bueno, actos como este, eventos, soluciones que las empresas navarras están aportando a otras empresas y a la sociedad en este ámbito de la sostenibilidad. Y bueno, simplemente pues invitaros a que lo visitéis y a que lo conozcáis y a que utilicéis los recursos que existen en él. Muchas gracias.